Bueno, muy bien, estamos con la directora territorial departamental de Montevideo del Ministerio de Desarrollo, Carolina Murphy. Gracias por estos minutos. ¿Cómo andás? Gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de todo lo que es hoy el tema de las ollas populares, ¿no? Desde que se le quitó, por ejemplo, el respaldo, el apoyo a la Coordinadora Popular y Solidaria, ¿cómo es la logística de entrega de alimentos por parte del MIDES? Desde que, como ya es sabido, la Coordinadora Popular y Solidaria no entregó los datos en este ida y vuelta que tuvimos, que ellos mismos manifestaron que por definición política no iban a dar los datos, luego se estableció un plazo, vencido ese plazo los datos no llegaron, llegaron después, en 3 días recibimos 3, 4 listados diferentes. A partir de ahí el Ministerio resolvió que las iniciativas que realmente funcionaban no podían quedarse sin el apoyo de insumos, porque esto no es con las ollas y merenderos que funcionan, sino que aquí se le quitó la confianza al intermediario, que era la Coordinadora Popular y Solidaria. ¿Y cuántas son las que funcionan? Hoy estamos en 100 y algo, hemos recibido algunas bajas a partir de que iniciamos este proceso, pero esto se hace con la colaboración de las Fuerzas Armadas. Si bien algunas van a retirar directo al centro de acopio de Uruguay Adelante, otras los días jueves y viernes de cada semana están recibiendo los insumos con el apoyo de las 3 fuerzas, de la Fuerza Aérea, de la Naval y del Ejército. ¿Cuántos insumos son hoy los que se reparten? Hoy se reparten varias toneladas de insumos, están las que retiran directamente en el centro de acopio de Uruguay Adelante y, como te decía yo, las que se distribuyen, pero eso es muy dinámico porque hace pocos días recibíamos la solicitud de una olla en la zona del cerro que solicitaba darse de baja, y en esa solicitud de baja, por ejemplo, nos sorprendía que, si bien obviamente nosotros estamos muy agradecidos que nos hizo una devolución de insumos, al ir a retirar los insumos nos encontramos con la sorpresa de que tenía copiados 172 kilos de arroz, cuando en realidad las entregas que nosotros le hacíamos semanalmente, de acuerdo a sus porciones, eran bastante más bajas. Entonces eso también un poco nos da cuenta de lo que tiene que ver con esas solicitudes de insumos un poco por arriba de lo que realmente se necesitaba. O sea, se sobrepasaba el límite, pero en realidad, ¿qué más se pudo saber de eso? De esa cantidad que tenían, por ejemplo, porque ¿devolvieron toda esa cantidad? Los 172 kilos de arroz, claro, es lo que nosotros, en este caso particular, es lo que nosotros retiramos, 172 kilos de arroz, 25 kilos de harina, algunos huevos, en fin, en esta olla en particular, pero en realidad nuestra preocupación estuvo centrada en que nosotros, a fines de agosto, la Coordinadora Popular y Solidaria sale a hablar de cifras alarmantes respecto a la situación alimentaria en el país, cuando todos los indicadores que tenía el Ministerio de Desarrollo Social eran los contrarios. El Ministerio de Defensa, que cocina platos a solicitud de todos los gobiernos departamentales, nos daba cuenta de que en el 2022 se cocinaba 1/3 de lo que se había cocinado en el 2021. Las bajas en los comedores de INDA eran de miles de platos diarios. El Uruguay Adelante, que manejaba el 65% de las iniciativas, tenía baja en cantidad de iniciativas y en cantidad de porciones. Entonces, por todos lados, todos los indicadores nos daban a la baja, menos la Coordinadora Popular y Solidaria, que sale junto con el informe de Solidaridad UI a hablar de elevada cantidad de porciones. Entonces nosotros dijimos, bueno, nosotros queremos saber, queremos actualizar los datos, necesitamos actualizar los datos, saber qué es lo que está pasando, queremos saber dónde son estas situaciones de alarma que se están planteando, y por eso solicitamos una actualización de datos. Primero, que los datos no se nos iban a dar, que no se nos daban por definición política. Ahí se estableció el plazo del 30 de septiembre para que se entregaran los datos. En conversaciones privadas se nos decía que los datos se nos iban a dar, que hoy, que mañana, que pasado, que los datos se tenían, que se nos iban a entregar. Y en declaraciones públicas por todos los medios de prensa donde estuvieron, se decía que los datos no se nos iban a entregar. La conclusión es que el 30 de septiembre llegó, los datos no estuvieron, y quienes de ninguna manera podían ser rehenes de esta situación eran las ollas y merenderos que funcionaban bien, las personas que solidariamente trabajan allí para sus vecinos y sobre todo quienes van a buscar allí un plato de alimento. La coordinadora habló de más de 300 iniciativas. Vos me decías que hoy son algo más de 100 las iniciativas que el Ministerio en este momento sigue entregándole alimentos e insumos para que puedan seguir alimentando a parte de la población que lo necesita. ¿Qué pasó con el resto? Y las que se han dado de baja, ¿qué argumentan? Respecto a eso que vos planteás, es bien interesante que
350 eran las que aparecían en el listado publicado en la web de Solidaridad UI, que da origen a ese informe de más de 1 millón de porciones. Después aparece otro de 1.800.000 porciones de la Facultad de Ciencias. La realidad, además, es que hoy la baja en porciones, en comparación con esos informes y con lo que declaraban públicamente, es considerable. Pero hablamos de diferencias de 1 millón de porciones por lo menos. Y además acá me gustaría establecer una diferencia bien importante, porque cuando se habla de todas estas porciones, se mezcla lo que es un plato de comida, una porción de un plato de comida de la olla, con lo que es un vaso de leche. No es que nosotros consideremos que el vaso de leche no es importante, pero no es lo mismo un plato de comida que un vaso de leche. Además, la experiencia y el recorrido nos ha indicado que en muchas iniciativas, con muy buena voluntad y muy buena disposición de la gente, porque eso no está en cuestión, pero junto con la comida se le entrega una botella de 2 litros de leche, más allá de cuántos integrantes hayan la familia, si se consume, si no se consume. Entonces, hoy en cantidad de platos de olla, las porciones semanales son 125.000. La diferencia con las porciones que se declaraba es abismal. Es una diferencia bien importante. Y respecto a las 300 declaradas inicialmente, ya en los listados, que mandaron un listado un día, otro listado otro día, otro listado otro día... Ellos argumentan que hacían eso porque no son una empresa, no pueden hacer clic en una computadora y aparece todo. Son situaciones de solidaridad que muchas veces había que tratar de conseguir hasta el contacto de la persona que estaba al frente de la olla. La situación de la solidaridad... Para poder obtener el dato de todas las ollas. Nosotros la situación de la solidaridad, con quienes realmente están ejerciendo la solidaridad, la entendemos claramente. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿cómo se distribuían los insumos si los datos no estaban? ¿A quién les llegaban los insumos si no sabían dónde estaba la olla? ¿A quién contactar? ¿O cuántas porciones daba una olla? ¿Cómo sabían si le llevaban 10 kilos de arroz, 20 o 30? Si no sabían cuántas porciones daba la olla, porque no es lo mismo, claramente. Entonces, además, nos manifestaron más de una vez que en realidad esos datos estaban y que nosotros teníamos razón en lo que... En privado, claro, ¿no? Que nosotros teníamos razón en lo que planteábamos respecto a que eran datos necesarios para trabajar. Pero independientemente de eso, tuvieron tiempo para juntar firmas para la LUC, tuvieron tiempo para coordinar marchas, tuvieron tiempo para recorrer todos los medios de prensa. Para lo único que no tuvieron tiempo fue para juntar los datos que demostraran el relato que pretendían instalar y que hoy el Ministerio de Desarrollo Social tiene contacto con todas las iniciativas que nos han solicitado ser atendidas, que estaban en el listado, en los listados que enviaron la Coordinadora Popular y Solidaria fuera de plazo, y que dan cuenta de que las porciones notoriamente no se condicen con el relato. Notoriamente el dato no da cuenta de lo que decía el relato. Carolina, vamos a escuchar un fragmento de lo que dijo Pedro Rodríguez, entrevistado acá justamente en este mediodía por Natalia Gemelli, nuestra compañera, hace algunos días atrás. En julio de 2021 decide arbitrariamente Uruguay Adelante bajar los insumos a partir de agosto de 2021 y eso se mantuvieron los mismos insumos, exactamente los mismos, sin un gramo distinto hasta septiembre de 2022. Entonces, ¿qué sentido tiene inflar números para recibir exactamente lo mismo? Si no vamos a recibir más nada. Nunca recibimos más nada, nosotros nunca recibimos nada del Estado que no fuera esos insumos. El que recibió el dinero, el que recibió la plata fue Uruguay Adelante. A los que tendrían que estar investigando sería Uruguay Adelante y no a nosotros. Que nosotros no tocamos un solo peso. Bueno, ¿qué se le responde a eso que dice Pedro Rodríguez? Primero, que no hay nadie más investigado que Uruguay Adelante. Investigado no, o sea, controlado. Uruguay Adelante, tenemos 5 convenios firmados con Uruguay Adelante a partir de marzo del 2021, 0 observaciones en el Tribunal de Cuentas. Las ollas de Uruguay Adelante... Tenemos los datos de todas. Siempre hemos tenido los datos de todas. Las hemos visitado, las hemos recorrido. Cuando solicitamos los datos, los recibimos en tiempo y forma. Sabemos cuántas porciones da. Los datos están claros y las recorremos. Y por supuesto que si en alguna se constata una irregularidad, acá las cosas son parejas para todos. Ni que hablar. Pero Uruguay Adelante tiene los controles que tiene que tener. Presenta las facturas, tiene los controles que tiene que tener el Ministerio de Desarrollo Social. El 100% de lo que se destina a Uruguay Adelante se destina a insumos para ollas y merenderos. Y esos controles están claros. Ahora, los insumos que la coordinadora recibía son en base a las iniciativas y porciones que en su momento declaró.
Ahora, de esas iniciativas y porciones que en su momento declaró, lamentablemente, algunas no funcionaban, dejaron de funcionar y esos insumos se siguieron recibiendo. La duda que me queda es, esos insumos que están, según vos, bien controlados por el Mides, en base a Uruguay Adelante, por todo lo que se genera en cuanto al control que hay con Uruguay Adelante, de alguna forma ahí se pierde un poco el dato cuando esos insumos son recogidos por las distintas iniciativas de la coordinadora. Ahí es cuando se pierde un poco, digamos, para dónde fueron las porciones y cuánta cantidad de porciones fue para cada iniciativa. Acá el tema es que la coordinadora funcionó como intermediario con sus iniciativas y sus redes. Por eso el Ministerio define retirarle la confianza al intermediario y no el apoyo a las ollas. Porque esa intermediación es la que perdió la confianza del Ministerio. Y de hecho se dispuso una investigación administrativa porque de lo que fue surgiendo en las visitas y en el relevamiento que hizo el Ministerio de Desarrollo Social, ese primer relevamiento que arranca sobre el listado de solidaridad de Uruguay, que tiene más de 200 visitas, más de 53 testimonios. La gente, no es lo que dice el Mides, es lo que dicen referentes de ollas, personas que iban a comer a las ollas, vecinos de los referentes de ollas que viven allí y que conocen la realidad. Imagínate que si al lado de tu casa funciona una olla, es inevitable que tú sepas que al lado de tu casa funciona una olla. La dinámica misma de la olla hace inevitable que tú conozcas que allí funciona una olla. Pero hay testimonios de personas que dicen, según el listado de la CPS, figuraba que la olla funcionaba lunes, miércoles y viernes sirviendo 900 porciones. ¿Sabes lo que dice la referente de la olla cuando se la visita? Que la olla está cerrada desde el 2021. Y sin embargo la olla figura en el listado. En relación a la olla servida por X referente, según los dichos de la persona, se encuentra cerrada en la actualidad. Pero además, cuando estaba abierta, le pedían que inflara los números. No lo decimos nosotros, no lo dice Carolina Sí, fue lo que Murphy, se denunció también en la conferencia. no lo dice el Ministerio de Desarrollo Social, lo dicen los referentes de las ollas. Y esto, que en algunos lugares se ha pretendido tomar con liviandad, es una investigación administrativa que se hizo siguiendo todos los procedimientos que una investigación administrativa por ley debe tener y siguiendo todas las garantías que una investigación administrativa por ley debe tener. De hecho, la Coordinadora Popular y Solidaria se la citó, se la invitó a comparecer en la investigación administrativa en el Ministerio de Desarrollo Social y se negaron. Bien. Bueno, pensando en el 2023, el Mides está analizando la posibilidad de puntos móviles para poder entregar comida. ¿En qué está eso? Para el 2023 el Ministerio pidió un refuerzo presupuestal para el Instituto Nacional de Alimentación. Es la primera vez en los últimos 15, 20 años que se solicita un refuerzo presupuestal para el Instituto Nacional de Alimentación. Nosotros lo recibimos prácticamente desmantelado al INDA y hay una situación estructural de alimentación que obviamente es necesario atender. Este año se hizo por primera vez una encuesta con el INE para ver cuál es la situación real en Uruguay en inseguridad alimentaria. Y esa situación estructural es la que se pretende atender. Si bien lo va a presentar el ministro en los primeros días de diciembre junto al director nacional del INDA, Ignacio Elgue, va a contar con puntos fijos, puntos ágiles de distribución, más comedores, porque tampoco perdamos de vista que en el 2016, cuando según la FAO la situación alimentaria, la inseguridad alimentaria era peor que en 2020 en la pandemia, en ese momento se cerraban comedores. Bueno, ahora es necesario, obviamente, para atender esa situación estructural de alimentación, abrir algunos comedores, generar estos puntos fijos y generar estos puntos móviles y ágiles. ¿Qué es lo que se busca? Generar mayor cercanía en el territorio, generar un mejor acceso a la alimentación de aquellas personas que lo necesitan. El foco para nosotros son las personas y en eso se está diseñando este nuevo plan del Instituto Nacional de Alimentación con el refuerzo presupuestal que se solicita. Bueno, muy bien. Gracias, Carolina, por estos minutos hoy. No, gracias a vos. Pausa y en un ratito, Juan Carlos Yelsa, antes de que esta mañana se fuera del aeropuerto de Carrasco, nos dejó algunas novedades en la previa del Mundial. Ya venimos.